Hola, buenos días. Bueno, perdón por la demora. Estábamos esperando que se sume la mayor cantidad de personas, porque teníamos muchos inscritos, pero bueno, atento al horario, damos inicio a esta capacitación. Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, agradecerles a todos y a todas por el interés y sobre todo por sumarse a este mes del compostaje. Desde el municipio, y bueno, también trasladarle el agradecimiento del intendente, el Piano Suárez, que nos hemos adherido a este mes. También felicitar a los distintos organizadores que todos los años nos recuerdan la importancia de fortalecer este tipo de trabajo. La verdad que nosotros, esta temática en particular nos ayuda a traccionar muchos temas que tienen que ver con la sustentabilidad. Estamos implementando una fuerte política climática en donde el compostaje, de alguna manera, es un eje central para volver a aprovechar mucho de los materiales que terminaban como residuos en insumos para otros procesos productivos, ¿no? El compostaje tiene una vinculación directa con un programa que estamos implementando, que es el de huertas urbanas, en donde justamente podemos unir estas dos líneas de trabajo para lo que es una soberanía y una seguridad alimentaria que también estamos trabajando y que queremos posicionar fuertemente. Así es que, bueno, esta es la primera capacitación del mes del compostaje por parte nuestra, en conjunto con los organizadores. Nuevamente agradecerles a todos ustedes sumarse y, por supuesto, extender la invitación. Tienen las puertas del municipio abiertas para cualquier propuesta que quieran desarrollar en forma conjunta con nosotros. Y esperamos también que se suman a las diferentes actividades que están no solamente siendo realizadas en la jurisdicción de Capital, sino también en los diferentes municipios que se han sumado a esta serie de actividades. Así que, bueno, por parte de nosotros, darles la bienvenida y, bueno, dar también la palabra para el inicio de la capacitación. Muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, ahí creo que se escucha bien. Me avisan, si no. Bien. Bueno, voy a apagar la cámara por una cuestión de conexión. Lo importante es que me escuchen y vean la presentación, después la vuelvo a prender. Pero para que no se corte en ningún momento la presentación. Eso por un lado. Después, otra cosa importante es que me van a escuchar toser quizás por momentos y voy a tomar agua, porque bueno, soy una de las miles de personas afectadas por COVID, pero ya hace 2 meses o un mes más o menos, y bueno, me queda esta tos residual seca que, bueno, es un poco molesta, pero no hay problema. Bueno, buenos días a todas y a todos los que están presentes, acá conectados. Mi nombre es Emilce Romarión Benítez, soy alumna avanzada de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y voy a ser la encargada de llevar adelante esta charla virtual que hoy día nos ha convocado. Antes de empezar con la charla, quería darle las gracias especialmente a toda la gente de la Municipalidad de Mendoza, en especial a los chicos de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que me han dado la oportunidad y el espacio para poder llevar a cabo este tallercito virtual, poder transmitir un poquito más sobre el proceso de compostaje, en este mes que es tan especial, que es el mes del compostaje. Así que, bueno, una vez que ya agradecí, vamos a empezar. Para todos los que no sepan, estamos en pleno mes del compostaje, que se lleva a cabo desde el 22 de marzo al 22 de abril, porque el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y el 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra. Entonces, el objetivo de este mes es poder enseñar, aprender, divulgar, comunicar, intercambiar, contagiar todos aquellos saberes
que tengan que ver con el proceso de compostaje, pero sobre todo la importancia radical que tiene en la lucha contra el cambio climático y también un poco que van de la mano con el sueño de tener una vida más sustentable, ¿no? Entonces, en el marco de este mes, como ya bien dijeron, comentaron, la MUNI de Mendoza ha organizado una serie de actividades semana a semana para que la gente se sume. Entonces, en esta charla particularmente vamos a hablar un poco de la planificación, de las técnicas y los sistemas de compostaje que se pueden dar. Y para empezar a hablar de lleno de compostaje, les puse estas dos imágenes que, como pueden ver, esta es de residuos frescos que han sido agregados a la compostera. Este es de un compost ya maduro. Esta imagen que ven no la van a encontrar, por ejemplo, en Google, porque son fotos propias mías, de mi propia compostera y de mi propio compost ya maduro. Yo hace más o menos unos 10 años ya que empecé con este hábito, empecé yo y toda mi familia, con este hábito de compostar todos los orgánicos para volver a la tierra y no dejar nunca más que se los llevara el recolector en la misma bolsa que el resto de los residuos. Pero bueno, antes de seguir, quería saber si alguno, que quizás por el chat puede decir que quiere hablar y lo podamos habilitar, si alguno sabe un poco sobre qué es el compostaje o alguno lleva adelante este proceso en su hogar o en su lugar de trabajo, o sabe la importancia de para qué sirve. Con que hable uno o dos, yo ya lloro. Bueno, ok. Después de toda esta gran cantidad de experiencias que acabamos de escuchar, no, mentira. Bueno, de última, después al final las preguntas lo podemos comentar. Seguimos avanzando entonces. Ok, ¿qué es el compostaje? La definición de este proceso. Bueno, después de todos estos años que yo lo he realizado y que también he podido asesorar a varias personas y que me he interiorizado y que me ha gustado mucho el tema, yo la verdad que encuentro que el compostaje lo puede definir cada uno según su experiencia, además de tener una definición técnica, científica, por supuesto. Entonces, yo coloqué acá estas dos oraciones que para mí un poco lo que significa el compostaje, que sería volver a la tierra, todo lo que sacamos de la tierra, y también es un ciclo continuo de materiales. Y la definición técnica en sí, que es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos, o ¿qué es el compost? Y no es más ni menos que un sustrato, un abono orgánico. Todo esto es gracias a los microorganismos y la microfauna del suelo en condiciones controladas de temperatura, de oxígeno y humedad. Estas tres variables son muy importantes y las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son las ventajas o beneficios de compostar? Bueno, la realidad es que son muchas y son más de las que yo quizás he colocado acá. Pero bueno, más o menos algunas las más importantes creo, que serían más o menos las siguientes. Nosotros en promedio generamos alrededor de 1 gramo de residuos de basura por persona por día. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, va a depender mucho del estilo de vida, del estilo de consumo de personas, ¿no? Y en promedio un 50 o un 60% de esos residuos, de ese kilo, son orgánicos. Entonces, el objetivo específico es que podemos reducir el volumen total de basura que generamos a diario. Otro objetivo es la eliminación de los basurales a cielo abierto, vertederos o incluso los basurales ilegales, estos que son difíciles de encontrar, que son las personas que deciden a veces colocar la basura en algún lugar específico del territorio. ¿Cuál es la importancia de eliminar estos basurales? Que la realidad es que se están haciendo un montón de medidas, se están realizando un montón de acciones para poder lograrlo. Bueno, la realidad es que estos lugares funcionan como casa, como hogar, como refugio de un montón de
especies que son perjudiciales para el ser humano porque son vectores de enfermedades, como son las ratas, las cucarachas, los mosquitos, las moscas, las y otras especies más. Otro inconveniente que generan estos lugares es que contaminan el suelo, contaminan el agua, contaminan el aire. Y también muchas veces, depende del lugar donde se encuentre, generan un ambiente poco saludable si hay personas viviendo alrededor de estos lugares. Y también hay una situación, y es que mucha gente vive de residuos materiales que se pueden separar, como por ejemplo el papel, el cartón, el vidrio, y a veces van a estos lugares a buscarlos. Entonces, al mezclar con los orgánicos, estos materiales se dañan, se contaminan, se mojan y no les sirven para el trabajo diario. Otro beneficio y ventaja es que reducimos el dióxido de carbono que genera la gestión de estos residuos. Eso también se los voy a explicar más adelante. Otra cosa es que podemos devolver a la tierra los recursos renovables, porque ese material después va a pasar, digamos, a formar parte de otro sistema. Puede ser un alimento, puede ser el suelo, puede ser una planta. Y otra cosa importante es que aportamos al cuidado de nuestra casa común, aprendiendo y valorando cada día más todo lo que nos rodea. Acá muchas veces la gente tiene como esta conexión con la naturaleza cuando se va de vacaciones y está relajada y ve el bosque, el mar, el agua, y como que cuando volvemos al día a día nos desconectamos completamente de la naturaleza, que en realidad todo el tiempo nos está rodeando y nos sustenta. Entonces vamos a hablar ahora un poco de las variables que hay que considerar, perdón, me fue acá, las variables que hay que considerar a la hora de realizar un compostaje. Estas son como las estrellas. Siempre los sistemas de compostaje están alrededor de estas variables. Una es el oxígeno, otra es la temperatura y otra es la humedad. El oxígeno porque en realidad todas estas están interconectadas entre sí también un poco. Entonces, si una falla, van a fallar probablemente las otras, y también si yo arreglo una de ellas, probablemente ya arreglen las otras dos. Entonces, siempre tener en cuenta estas tres. El oxígeno, la temperatura y la humedad, ¿por qué son importantes? Porque, como dijimos al principio, este es un proceso aeróbico, es decir, un proceso que funciona en presencia de aire, de oxígeno, porque los microorganismos y los insectos que están todos involucrados en este proceso necesitan el oxígeno para poder vivir y reproducirse y seguir descomponiendo esta materia orgánica y generar compost. Ok. Entonces, el oxígeno debe estar siempre presente, por lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Esto de los organismos. A su vez, podemos elegir diferentes tipos de compostera, que ya lo vamos a ver, pero lo importante es que la compostera que elijamos siempre tener presente que si es muy cerrada, es muy hermética, vamos a tener que revolver nuestro compost con más continuidad. O si es una compostera más bien abierta o con muchos agujeros que permiten la aireación, quizás no haga falta esa oxigenación mecánica que yo le doy al compost. Después, por otro lado, la temperatura. A medida que va pasando el tiempo, la temperatura se va elevando en el compost porque empiezan a actuar distintos microorganismos en distintas fases. Esa temperatura está bueno cuidarla. En el caso del verano, no poner quizás la compostera al rayo del sol, porque los rayos ultravioletas son muy dañinos y pueden dañar los microorganismos. Y en el caso del invierno, quizás no colocar en un lugar tan frío porque el proceso se va a ralentizar. ¿Qué sucede? Cuando la temperatura quizás no es adecuada, lo que vamos a ver es que los residuos siguen ahí intactos y no se degradan, es decir, no se forma el compost. En el caso de la humedad, lo mismo. Los microorganismos y los insectos necesitan este agua para poder vivir, sobrevivir. Entonces, necesitamos mantener una humedad del compost. ¿Cuál es la indicada? Bueno, la humedad indicada es de un 60%. Pero con un 60% es como preguntarse, bueno, ¿qué sería el 60%? ¿Cómo me doy cuenta? Sí, es como difícil, no lo podemos ver a simple vista. Entonces hay una pruebita que está muy buena y es muy sencilla, y es que lo que podemos hacer es que una vez que tenemos nuestro compost y estamos controlando un poco esto, agarramos una muestra, siempre manipular el compost con guantes, es súper importante porque
ya sea adentro o en la casa, pueden haber insectos. Entonces, nada, siempre cuidarse con lugares y agarramos una muestra, hacemos como un hoyito, como cuando jugábamos con plastilina, y lo apretamos con la mano. Si al apretar ese bolso chorrea agua, es decir, sale exceso de agua, entonces estamos en condiciones de exceso de humedad. Lo que tenemos que hacer es tratar de secar el compost, porque fíjense que lo que dijimos antes, esto de que están todas las variables relacionadas, aquellos espacios donde ocupa, digamos, el lugar el agua, también son los espacios donde ocupa el lugar el oxígeno. Por lo tanto, si yo tengo un exceso de agua, voy a tener falta de oxígeno. Y en vez de tener un proceso aeróbico, voy a pasar a tener un proceso anaeróbico. Y esto resulta, bueno, se me pudrió el compost. O sea, esa es muy típica, pasa un montón y súper puede arreglar. O sea, como no hay problema, se puede volver a se puede solucionar y se puede secar. Entonces hay que darle aire, hay que darle oxígeno, hay que secarlo un poco. Y si no, caso contrario, todos los lugares están ocupados por oxígeno, falta agua, bueno, hay que ingresar agua, ya sea rociándolo un poco con agua, mojándolo un poco, o una buena forma a veces para no utilizar agua es agregar una buena capa de residuos vegetales. Los residuos vegetales tienen muchísima agua. Entonces, una forma muy buena es, por ejemplo, voy a la verdulería y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Tiene los residuos del día? Generalmente pasan dos cosas. Muchas veces las verdulerías se los guardan a los carreteleros, bueno, en ese caso tratar como no de sacarle el alimento a los caballos, pero otras verdulerías no, y los tiran y van a los residuos comunes. Entonces van, se llevan una buena caja de residuos de vegetales y de frutas del día de ahí de la verdulería, y eso le agrega muchísima humedad al compost. Así que bueno, más o menos estos serían las variables. Vamos a hablar de la clasificación, que va a depender de distintos factores, ¿no? Pero acá armé como una clasificación más que tiene que ver con el volumen y la organización que implica el compostaje. Vamos a hablar de un compostaje de pequeña escala, uno de mediana escala y uno de gran escala. ¿Qué método voy a utilizar? ¿Uno de grande, mediana, de pequeña? ¿Cuál voy a usar? Bueno, va a depender muchísimo del volumen de residuos que se generen a diario, del lugar que yo voy a disponer para esta compostera, este sistema de compostaje que voy a armar, del clima según la geografía del lugar y el tiempo que le voy a decidir dedicar yo a esto. ¿Qué tenemos? Los de pequeña escala. Esto lo van a ver repetido, o sea, lo de controlar temperatura, oxígeno, humedad, siempre es en todos los sistemas. Esto no va a cambiar, esto va a ser siempre lo mismo, lo que va a cambiar es el volumen de residuos que manipulo. Bueno, el de pequeña escala se puede dar en casas, en hogares, en pequeños restaurantes, en pequeños negocios, en mi lugar de trabajo, por ejemplo, o en cualquier espacio que yo crea que pueda ser necesario y que esté bueno. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo, por ejemplo, la más típica, que es el compostaje domiciliario, es decir, el compostaje que yo realizo en casa? Bueno, estos pasos son pasos que yo he elegido, que yo he armado. Y los he armado en base un poco a mi experiencia y a la experiencia de haber asesorado y haber intercambiado con otras personas un poco lo que les pasa a la hora de sumarse a este hábito de todos los días, ¿no es cierto? Y, o sea, lo resumí en 6 pasos. Entonces vamos a ir como pasando un poquito por cada uno. El primer paso sería como una decisión y un compromiso conmigo mismo, con los demás y con el planeta. Ya el hecho de quizás estar en esta charla, todos los que hoy día están, que bueno, los aplaudo, los celebro, porque han decidido destinar tiempo, que es un recurso hoy día más que valioso para todos nosotros, tiempo, ganas, energía, atención, de tomar esta charla o quizás googlear la palabra compostaje y empezar a ver videos, tutoriales en YouTube o empezar a agregar páginas de Instagram. Ya es decidirme a empezar a aprender, a conocer un poco más. Así que es un montón y hay que celebrarlo. Y después un compromiso que yo elijo conmigo mismo, que digo, bueno, la verdad que me gustaría como escalar un pasito más en esto de la sustentabilidad.
con lo demás, porque siempre también, si yo hago esto, también lo estoy haciendo, digamos, por el planeta, ¿no es cierto? O sea, es como, en consecuencia, los voy a ayudar a todos los demás. Así que bueno, nada, este sería el primer paso. El segundo paso es elegir la compostera. Esto va a depender mucho de dos cosas, el tamaño y el estilo. El tamaño va a ir de la mano de cuántas personas necesitan compostar sus residuos. Es decir, si yo vivo solo, si vivo con mi familia, si vivo con mi pareja, si vivo con quien vive, la cantidad de personas quienes van a compostar sus residuos. El estilo va a depender, bueno, ya lo vamos a ver, pero hay muchos estilos, hay más cerradas, más abiertas, más estilo de diseño, recicladas. Hay también el no composteras, hacer un pozo en la tierra y compostar los residuos ahí, eso también se puede hacer. Luego el tercer paso es saber qué va dentro de la compostera, que bueno, hay infinidad de listas de todo lo que tiene que ir y todo lo que no tiene que ir. Tenemos por un lado los secos, que son todos aquellos elementos que tienen mayor proporción de carbono en su constitución, que son, por ejemplo, cartones, maderas, todo lo que no tenga tinta, siempre que no tenga tinta. Puede ser, por ejemplo, cartoncitos del papel higiénico, cartoncitos del rollo de servilleta, el tisú, hojas, las hojas, ahora que se viene el otoño, o sea, está buenísimo pensar que muchas veces mi colega no hasta tanta cantidad de hojas, que como bien sabemos es muchísimo el volumen que se genera en el otoño. Pero está muy bueno hacer esta tarea. Yo agarro bolsas, las embolso a todas las hojas que voy encontrando, que voy barriendo de mi pie o de la vereda, o que voy encontrando a la orilla, por ejemplo, en las plazas o en los parques, y me las guardo, me las reservo, porque estas hojas yo las voy a seguir utilizando el resto del año. O sea, es muy sabia la naturaleza y nos da recursos para que nos los da quizás en un poquito de tiempo, pero para poder seguir utilizando. Y los húmedos, que son todos aquellos o sea, materiales que tienen mayor cantidad de nitrógeno en su composición, como son, por ejemplo, los restos de vegetales, de verduras, a veces quizás también la comida. Bueno, la verdad es que son variados. Todo el cuarto paso es decir, una vez que me dice la información, más o menos cómo hacerlo, comienzo. Y básicamente el proceso de compostaje es un proceso de aprendizaje. Yo voy entendiendo y conociendo mi propio proceso a medida que va pasando el tiempo y voy sabiendo, a ver, miren, no, le faltaba un poco más de agua, no, le faltaba un poco más de secos, de húmedos, no, tengo que esperar, no, ahora sí tengo que agregar. Eso va a depender muchísimo de cada casa, de cada experiencia, porque no todos consumimos de igual manera, secos, húmedos, no todos le dedicamos igual tiempo, igual atención, no todos tenemos el mismo espacio, entonces no todos quizás vamos a tener el mismo volumen de compostera. Entonces, bueno, por eso es un proceso de aprendizaje. Y está buenísimo remarcar en este paso que puede haber errores, que me puedo equivocar, que me puede salir mal, que se me puede podrir, se me puede, no sé, puede estar súper seco y uno dice, uy, esto no se hace más. Y está bueno equivocarse porque eso uno aprende y se va haciendo como experto en el composte, ¿no? El quinto paso es el mantenimiento. Un poco, bueno, ya comenzamos, ya sabemos cómo va la mano, bueno, voy verificando la temperatura, el oxígeno, la humedad, y si es necesario, voy a realizar las medidas correctivas que hagan falta. Y el sexto paso, que para mí es el más divertido y el más lindo de todos, es mi preferido, es el ser feliz y contagiar. ¿Por qué? Porque cuando uno cosecha, realmente es como una magia. Es como que de repente la cáscara de banana la viste hecha tierra, pero una tierra negra con un olor delicioso, a veces no tiene olor, en realidad no. Hay gente que le siente, hay gente que no. Y es impresionante como poder ver que todos esos residuos que yo en algún momento eché fresco, ahora son este abono, que yo lo voy a usar para alguna planta, para mi huerta, como dijeron en la presentación. La puedo usar incluso para un parque, la puedo usar para miles de fines, ¿no es cierto? Y es muy lindo saber que esos residuos no fueron al tacho común, no se los llevó nadie y transformaron en esto, que es un recurso súper valioso. Entonces, disfruto de todo eso, disfruto del esfuerzo que hice porque valió la pena. Y la verdad es que no queda ahí, un poco
te dan muchas ganas de contagiar a tu alrededor el proceso y decir, che, la verdad no sé por qué todo el mundo no hace esto en su casa. O sea, es como, uno piensa, no entiendo, todo el mundo tendría que hacerlo. Entonces te dan muchas ganas de contar, de comunicar y de contagiar. Acá les puse en realidad unas fotitos, ay, perdón, que, bueno, esto es de una experiencia, estas son las capturas de unas historias de Instagram. Yo tengo una página súper bonita de Instagram donde voy colgando videos con experiencias de personas que van contando un poco su proceso. Entonces lo que en realidad les quería mostrar es que si ustedes pueden ver, esto es una foto bastante continua, es decir, acá vemos el mismo balcón, esta pared de acá es la que está acá. Súper chiquito el lugar, y este chico, muchas personas en su casa, y tenía un lugar muy pequeñito. Pero como dice él acá, compostar no es difícil y no se necesita de grandes espacios. Entonces tuvo como la creatividad de decir, bueno, este cantero lo voy a usar como compostera, voy a armar aparte una compostera con un cajón de verduras y voy a armar otra con unos tachos de pintura reciclados. Es decir, no tuvo que gastar un peso en un momento en nada. Y acá en la derecha es otra compostera distinta que también usó el método de cajón de verdura. Bueno, acá es como la misma que vimos recién, pero está bueno esto que está tapada porque una de las formas a veces de evitar que los insectos puedan venir en el compost es tapando la compostera. Acá vemos también una foto de una maceta, es una maceta vieja, pero decidieron usarla para empezar a probar el compostaje, y está bueno el tema de las macetas o estos recipientes que son más chiquitos. ¿Por qué? Porque en esto del proceso de aprendizaje que yo les decía, está bueno ver que a veces está bueno empezar de a poco, ¿no? Como con un poquito, porque si ocurre algo en el camino, algo que no me gustó, que no funcionó, es poquito el volumen que tengo que arreglar. Y no es una gran compostera de 200 litros que ahora ya no sé ni qué hacer con todo eso. Entonces a veces está bueno comenzar por algo chiquito, como una maceta vieja que no tengo en uso porque ya se puso feo o lo que sea, y después sigo por recipientes más grandes. Otra cosa importante que acá lo vamos a ver muy claro en esta de acá, esta por ejemplo la saqué de googlear, porque esa es otra cosa muy linda que se está dando, y es que hoy día hay mucha oferta de composteras en el mercado. Si no tengo ganas o no sé cómo armarla o no tengo idea, puedo comprarla. Y hay infinidad de modelos y estilos. Pero acá quiero que veamos esto, que en esto de la oxigenación y del exceso de humedad que yo les decía, siempre la compostera tiene que tener en su parte inferior drenaje, es decir, agujeritos. A mí también me gusta hacerle siempre acá en la parte del cuerpo de la compostera para que todos los residuos tengan oxígeno. Pero si no se lo hacemos, también podemos usar este método de revolver cada 2 o 3 días, manual, nosotros, y revolver. Este exceso de líquidos que se va generando naturalmente va cayendo por gravedad. Si nosotros en el fondo de nuestra compostera no tenemos los agujeritos para que drene, ¿qué va a suceder? El proceso va a entrar en una anaerobiosis, es decir, va a faltar oxígeno y se va a podrir. Y va a generar mal olor. Entonces, el mal olor es como un signo, podemos usar como un indicador que tenemos para decir, che, no, algo está pasando. Está bueno eso porque, nada, excepto los que tuvimos COVID, todavía tenemos el olfato afectado. Bueno, no hagan oler a una persona así el compost porque no lo va a poder descubrir. Acá quise ponerles otros tipos de composteras para que ustedes vean la cantidad que hay, los diseños tan variados, y nada, la verdad es que es hermoso este mundo porque hay de todo tipo. Incluso lo puedo diseñar yo a mi gusto y darlo a ver, ¿no es cierto? No tengo veces que comprar una que ya está diseñada. Esta es de madera, esta es como más estilo de macetas así de arcilla o ladrillo. Estas, por ejemplo, estas son dos argentinas que siempre me gusta mostrarlas porque me parecen muy, muy lindas y está bueno aparte apoyar los emprendimientos. Esta, por ejemplo, es de compas composteras y son unas composteras como de diseño, ¿no? Tienen de distintos tamaños para dependiendo, digamos, de la cantidad de gente que viva en la casa. Son súper lindas, a mí me gustan mucho para la gente que a veces piensa que estas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad tienen que a veces ser feas porque son recicladas, y no, la verdad es que no. Incluso a lo reciclado se puede,
poner lindo y pintar y darle mucho valor. Y después esta de la derecha es de una colega que se llama Zoe Palmes, que tiene su proyecto Alternativa Humus, que bueno, ella la verdad es que ha salido por varios programas y le han hecho varias notas, así que a lo mejor muchos la conozcan. Ella vende este tipo de composteras, que también está buenísimo también apoyar su emprendimiento. Y bueno, no nos vamos a seguir como metiendo más en lo de pequeña escala, vamos un poco más a lo de mediana escala. ¿Qué sería? Ya estamos hablando de otra organización y de otro volumen de compostajes, pero siempre teniendo en cuenta las variables. Y esto se puede dar, por ejemplo, en restaurantes, en negocios, en edificios, en barrios, en clubes, en empresas, en espacios que sean comunes en general. Bueno, acá, por ejemplo, les quise poner el ejemplo de este compostaje comunitario que es en la comarca de Pamplona, en España, donde los vecinos tienen composteras. Y como ven, hay varias personas involucradas, y no todas estas personas probablemente sean del mismo hogar, o sea, son vecinos y se van como intercambiando las tareas, por ejemplo, de darle aire, o sea, de revolver. Después acá una es más local, si se quiere, porque es de Argentina. Tenemos composteras también comunitarias, donde los vecinos van y no, capaz no pueden tener su compostera en su casa o no quieren. Entonces tienen esta compostera donde van y llevan sus orgánicos. Esta, por ejemplo, de la izquierda que tenemos acá, si pueden ver en la descripción, es de San Isidro, y esta a la derecha es de Vicente López. Y yo quise hacer la captura de pantalla y mostrarlo entero primero porque bueno, acá justo no se alcanza a ver, pero es muy actual, es bastante actual, es del 2020 estas fotos. Pero también quería que vieran este Instagram que es Composteras Comunitarias. Si ustedes se meten y siguen esta página, van a ver muchísimos ejemplos de composteras comunitarias que hoy día están funcionando. Así que está bueno para aquellos que viven en un barrio privado o los que viven en un barrio común, no privado, donde a veces te llevas bien con tus vecinos. Hay mucho esto en el grupo de WhatsApp de los vecinos. Ver si existe la posibilidad de que si no hay composteras individuales en cada casa, no se puede, ver la manera de lograr capaz una compostera vecinal. A lo mejor no siempre con todos los vecinos, a veces con un par. Después pasamos con un poco el compostaje en empresas. Si ustedes ven, esta es una persona que le llaman maestro compostador, que está haciendo el mantenimiento a un sistema de compostaje que han armado para un restaurante que recicla a diario 120 kilos de orgánico. Esto en España. Después, también hablando un poco más de empresas, están estos chicos de Yo Compost, que también son de acá de Argentina. Ellos también van diseñando y van armando composteras para distintos casos, distintas empresas o situaciones, de acuerdo a lo que es necesario. Como ven, estas son composteras rotativas. Si ustedes han ido viendo, lo que les iba mostrando es como es súper variada la forma de las composteras, el diseño, todo lo que se puede hacer dependiendo de la necesidad. Estas, por ejemplo, eran para la empresa Cummins y lo que hacen es reciclar los residuos del comedor, que acá, como pusieron acá, son más o menos 50 kilogramos por día. Esto también es, o sea, capaz no tan actual la foto. Y después pasamos a lo que es gran escala. Gran escala ya estamos hablando de volúmenes mucho más grandes, como por ejemplo los que se manejan en el sector agrícola, en las plantas industriales, o grandes volúmenes en general. El compostaje del sector agrícola. Bueno, este estilo de compostaje es bastante diferente, suelen ser sin una compostera con material, ¿no es cierto?, sino que se arman camas, pilas, y a su vez estas camas y pilas tienen distintas formas, distintas alturas, distintos volúmenes. Va a depender mucho de la forma en que yo maneje y de los residuos que estoy reciclando. Por eso acá les quise poner como estas que son más desnudas, esta que es una cama tapada, porque acá ¿qué pasa? Acá en este caso, que era en Nicaragua, llueve mucho, entonces la idea era poder proteger al compost de tanta agua. Y en este caso, de esta pila que se ve como una maraña de algo, como de residuos secos,
En realidad la puse porque estaba bueno de ver este método que decía que construyen 80 centímetros de altura, solo con ramas, así bien desarmado, para poder crear un colchón de aire donde por encima van a poner pila de orgánicos. Entonces, ¿vieron esto que les decía del aire? Siempre es importante ver cómo yo le voy a proporcionar ese oxígeno. Lo voy a revolver, le voy a hacer este tipo de sistemas. ¿Qué voy a hacer, digamos, para proporcionar el oxígeno? Y después estamos hablando de otro cantar, digamos, otro volumen, muchos más masivos, que son las plantas industriales de compostaje. En este caso, en estos sistemas, digamos, estamos hablando de lugares que se destinan y en los cuales se diseña y se instalan plantas con infraestructura justamente para poder procesar enormes volúmenes de orgánicos. Entonces acá tenemos un ejemplo de la empresa Metrocompost que diseña e instala plantas industriales. Este, por ejemplo, es un ejemplo específico de un sistema de 20 túneles de compostaje. O sea, ellos ingresan por acá los residuos, cierran las puertas y bueno, y ahí empieza el proceso. Pero para poder llenar este recinto, esta celda, necesitan toneladas y toneladas de orgánicos. Entonces, en este caso, este estilo de planta suele ser todo un convenio y todo un, digamos, todo un sistema de recolección de orgánicos de grandes ciudades. No es simplemente a lo mejor un poquito que sacó de una sola empresa. O sea, ellos procesan cantidades abismales de muchas empresas, de muchas ciudades. En este caso, por ejemplo, podemos ver que tiene una capacidad de tratamiento de 110.000 toneladas anuales de materia orgánica, es un montón. Y también lo que está bueno de ver, y como esto para conocer, es que tiene un sistema de control automático, que a veces es automático, a veces no. Pero ustedes imagínense que esta sola persona, o varias personas como él, no pueden entrar acá donde hay una pila gigante y ponerse a revolver con una pala tantas toneladas de orgánicos. Entonces, ¿qué tienen? Ellos tienen controles automatizados con sensores donde van viendo cómo van estas variables, cuáles son los parámetros. Y cuando algún parámetro está fuera de lo normal o no está donde ellos querían, se activan, se activan, digamos, ventiladores o a veces sistemas de calefacción o lo que sea necesario para darle la temperatura o la humedad o el oxígeno que necesita el proceso. Esta, por ejemplo, es una planta también, de ejemplo de acá de Argentina, es la planta de compostaje del CEMS en Buenos Aires. Bueno, esta es la misma planta, que ellos lo que hacen es todos los residuos vegetales de ramas, troncos, hojas y cortes de pasto, los levantan en camiones especiales, no los mezclan con el resto y lo compostan. Y ese compost obtenido después lo utilizan para diversos fines, para fertilizar espacios verdes, rellenos terminados, sustrato para la producción del vivero propio que tienen, o a veces lo donan a los municipios, a los organismos de gobierno, instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro. Acá podemos ver, por ejemplo, otra planta más industrial en España, que esta, por ejemplo, tenía una capacidad de lograr 4.000 toneladas de compost al año, o sea, una cosa impresionante. Y un poco hablar de esto de las diferencias, ¿no es cierto? O sea, a medida que vamos aumentando en tamaño y en volumen, aumentan también los recursos necesarios. Entonces, ¿qué está bueno del compostaje en pequeña escala? Y que tiene fin de vida en el lugar, es decir, mi residuo encuentra su fin de vida ahí, en mi casa. La manipulación es de unos poquitos, porque puede ser de mí mismo, o sea, yo me hago cargo solo, o yo y mi familia. Y no, lo más importante es que no necesitas infraestructura, quizás alguna compostera si es que decidís usar una compostera, o quizás un pozo sencillo en el patio. En el caso de la mediana, tenemos que puede ser sin traslado o con un corto traslado, o bueno, dependiendo de dónde esté la compostera, porque puede ser que sea, por ejemplo, en un restaurante, o puede ser que sea en el barrio, entonces tengo que caminar un par de cuadras nada más para llevarlo. La manipulación va a ser quizás de uno solo o de varias personas, y la infraestructura también sigue siendo accesible, no necesito grandes cosas.
Y en el caso de La Grande, bueno, ya estamos hablando de algo justamente industrializado o de mayores volúmenes, entonces son muy específicas, son empresas que se dedican a esto, o bueno, en el caso de la agricultura, deciden poder volver a la tierra de los residuos propios que generan ellos. Y los traslados, bueno, en el caso de las fincas no son largos porque son en el mismo lugar, pero bueno, en el caso de los industriales sí, son traslados más largos, estamos hablando que ya necesitamos como, así como existe la gestión de los residuos hoy día, donde pasa el recolector a buscar mi bolsa, bueno, voy a necesitar a lo mejor un recolector que pasa a buscar solo los orgánicos. La manipulación es de varios y necesitamos una infraestructura súper específica para esto. Y los insumos, ya estamos necesitando combustible, energía eléctrica para hacer funcionar el sistema. Entonces, en base a todo esto que hemos visto, yo quería como comentarles un poco esto del pensamiento del ciclo de vida y por qué es importante este concepto y por qué lo quería introducir. Porque básicamente este pensamiento del ciclo de vida nos permite reconocer, evaluar y ser conscientes de los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto o un servicio, que se le dice justamente desde que nace hasta que muere, es decir, de la cuna a la tumba. Entonces, en base a esto, en base a ver cualquier producto o servicio que yo consumo en mi vida a diario, poder hacer el ejercicio de preguntarnos en qué aspecto de mi cotidianeidad hay un uso y hay un descarte de materiales orgánicos o de residuos orgánicos. Es decir, por ejemplo, una cosa es lo que yo hago directamente, es decir, voy a la verdulería, me voy a hacer una ensalada y descarté los residuos de cáscaras de tomate, por ejemplo. Ok, eso es una cosa. Pero después está, por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy al supermercado y compro una salsa de tomate? ¿Qué sé yo, por ejemplo, de los residuos que se generaron en esa empresa? Por ejemplo, no sé, voy a algún lugar donde tengo que hacer algún trámite, ¿qué hacen en ese lugar, en ese espacio de trabajo, con los residuos orgánicos que generan las personas? Porque eso también está bueno de poder ver y ir preguntándose y viendo, de que los residuos orgánicos están presentes en muchos aspectos y en varios lugares de la vida. Por eso, bueno, poder preguntarnos un poco esto de qué están haciendo, dónde están yendo a parar todos estos residuos. Entonces, es lo que decía acá, no solo lo hago con las frutas y verduras que consumo a diario en mi casa, sino que lo intento replicar en todo lo que voy consumiendo y lo que me va rodeando día a día, ¿no es cierto? En base a esto, yo quise como traerles esto de la huella de carbono, este otro concepto, porque es el indicador específico que a veces se usa y hoy día está como muy de moda y se usa no solo de moda, sino que es uno de los más usados para a veces poder entender el impacto que tiene un producto o un servicio en el medio ambiente. Pero miren, yo quería como mostrarles esto de la definición, que la huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por personas, por organizaciones, por productos, por eventos o por regiones geográficas en términos de dióxido de carbono equivalente. Quería como resaltar esto de personas y organizaciones, que a veces uno piensa, bueno, es solo lo que compro o lo que consumo. No, yo también estoy dejando una huella, yo también tengo mi propia huella de carbono que puedo disminuir o que puedo compensar de algún modo. Las organizaciones, es decir, el lugar donde estoy trabajando, qué se está haciendo. Y en base vieron que les dije el tema del dióxido, bueno, hablando justamente esto del dióxido de carbono, que también se los dije en las ventajas y en los beneficios, quería mostrarles esto. O sea, ¿cuánto dióxido de carbono se emite por cada tipo de gestión? Bueno, estos factores que les voy a mostrar son los factores de emisión que nos brinda gratuitamente y están accesibles para todos el gobierno del Reino Unido en su protocolo de gases de efecto invernadero. Entonces, como vemos, un sistema de vertedero que tiene en cuenta la colecta, el transporte y las emisiones del vertedero genera 437 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de residuos. Una combustión controlada, y esto es muy, muy importante que se entienda que no es prender fuego con un fosforito, un basural y dejar que se queme libremente, no, sino que es la combustión en un recinto que se hace donde se aprovecha esa energía, o sea, ese calor para generar energía y se lavan los gases, por eso es menor, digamos, la cantidad de dióxido de carbono, pero aún así sigue siendo, considerando solo el transporte de esto, 21 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada de residuos,
Y miren en el caso del compostaje, se emiten 10 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de residuo. O sea, es muy grande la diferencia entre esto, y básicamente por una acción tan simple y sencilla que se puede realizar a diario. Entonces, en base a todo esto que hemos visto, ¿qué podemos hacer? Sería la pregunta concreta. Bueno, muy fácil incorporar el proceso de compostaje a nuestra vida, a nuestro trabajo y a nuestro entorno. Otra cosa importante sería la educación sobre el compostaje, o sea, si yo tengo la posibilidad de hacerlo, tratar de educar en eso a quien sea, ¿no es cierto? Quizás a mi familia, a mis amigos, a mi entorno. Comunicarlo y la evaluación continua del tema, porque a veces, no solo a veces en la casa, lo voy a poner como ejemplo de cualquier situación. Uno emprende un proyecto, pero lo impone sin quizás comunicarlo bien o quizás estar de acuerdo con los demás, entonces eso a veces no llega a buen puerto porque termina siendo a lo mejor un conflicto más que una solución a un problema. Entonces es muy importante la comunicación y también ir evaluando. ¿Vieron esto que decía? Que es un proceso de aprendizaje, que voy viendo qué cosas van fallando para poder corregirlas. Entonces evaluar continuamente esto. Otra cosa súper importante es lo que estábamos hablando recién, del pensamiento del ciclo de vida, que es cuestionarnos, evaluar y hacernos cargo, tanto como consumidores como proveedores de servicios, si es que los proveo, o sea, y ver todo, digamos, el ciclo de vida de estos mismos, de los productos y los servicios. Después otra cosa que está buenísima y que creo que vale mucho la pena es sumarnos a todas las propuestas que ya existen y que están funcionando hoy día. Y por crear alianzas con ellos, ya sea porque me sumo como un voluntario o porque yo tengo mi proyecto y trato de aliarme, digamos, con otro y hacer una sinergia. Porque, ¿qué pasa? A veces en la individualidad se pierde un poco la fuerza de los proyectos que están muy buenos, que tienen muy buenos objetivos, muy buenas ideas, pero si es una sola persona, a veces esa sola persona no puede y todo se cae, digamos. Y también ver que esto es un aporte súper concreto a los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales Argentina adhiere de acá al 2030, y la verdad es que se termina transformando como en una actividad medio multipropósito, porque si podemos ver, estamos haciendo un aporte a varios objetivos, no a uno solo, como lo que es acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables. Bueno, igual esto tiene un poco también los objetivos del desarrollo, todos están vinculados con todo, entonces no hago un solo bien, es como que es un bien que se multiplica para muchos lados y en muchas direcciones. Y quería también sumar, bueno, esto del Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que está en esta ley, que están viendo acá, la 27.454, a la cual Mendoza adhiere mediante la ordenanza 4001. ¿Y la idea cuál es? Le propone a los lugares gastronómicos poder justamente reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, dándole la oportunidad a la persona de que se lleve esa comida que no consumió, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en el artículo 4, que me parecía que estaba bueno marcarlo, dice que a todos los comercios que hayan adherido a esta ordenanza, que es una propuesta, les dice, bueno, coloquen en la carta, en el menú, con letra clara y en un lugar visible, una leyenda que diga: si te sobró comida, es tu derecho pedirla para llevar. Reducir el desperdicio de alimentos es tu obligación. Entonces, qué bueno estaría, digamos, que además de esta, digamos, esta idea de reducir el desperdicio, todo aquello que no pueda ser aprovechado para el consumo humano, encima sea compostado. O sea, el residuo sería bastante poco o casi nulo también si además sumamos que se separa en el lugar todo lo reciclable. Bueno, entonces, un poco esto de sumar a las propuestas que ya están eran, por ejemplo, escuchar y entender estas propuestas que está haciendo la municipalidad, que son las que hablaron al principio, que siempre se puede sumar a lo que ya existe. Ya hoy día está la recolección diferenciada en varios municipios, están, por ejemplo, las botellas de amor, está la empresa Reciclar, que se encarga de los residuos electrónicos, entonces hay muchas propuestas
y la verdad es que, bueno, si yo encima le puedo sumar la de compostar, nada, mi residuo se convierte en casi nulo. Entonces, bueno, para terminar yo quería como compartirles dos frases, que la primera no me la inventé yo, sino que la modifiqué, y era que el mejor residuo es el que no se genera o el que vuelve de forma natural a la tierra, ¿no es cierto? Hay muchas veces que no podemos dejar de generar residuos, pero qué bueno es cuando estos residuos yo los puedo volver a la tierra y pueden volver solos, de forma natural. Y después una frase del santo que se le atribuye a la ecología, que es San Francisco de Asís, que es: empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Que a veces creemos que estamos pensando en algo imposible o un gran sueño que nunca se va a realizar. Bueno, quizás está bueno tener este sueño grande para tenerlo como horizonte de motivación, para que siempre me mueva y me motive. Pero siempre se puede por algo chiquito, empezando por lo pequeño. Así que bueno, un poco eso. Les doy las gracias por conectarse. Ahora seguramente vamos a hacer algunas preguntas. Ahora leo el chat y pongo la cámara. Y quería mostrarles, bueno, este es el Instagram por el cual, digamos, yo estoy siempre, bueno, no siempre, la verdad que lo empezamos hace poquito, subiendo información, pero ahí siempre sí subo las fechas de los talleres que voy dando, que los talleres sí los doy específicamente sobre compostaje domiciliario. Ahí nos concentramos mucho y estamos como una hora solo hablando de cómo empezar desde ya un compostaje en casa, todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer y los problemas que se pueden dar. Así que bueno, muchas gracias y nada, ahora... Emilce, muchísimas gracias. Yo soy Silvina López, estoy de acá desde la Dirección de Ambiente de la Ciudad de Mendoza. Muchísimas gracias, buenísima creo que todos los que hemos participado coincidimos, súper valioso todos los comentarios, así que muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste hoy. En cuanto a consultas, ahora voy a habilitar a Josefina. Creería que se han ido Perfecto. respondiendo sobre la marcha, pero bien. Dame un minuto que la habilito a Josefina. Estoy acá, Silvi. José, ¿hay alguna pregunta que se haya hecho en el chat? Hay dos consultas hasta el momento. La primera la manifestó Euge, que Euge lo que expone es que no puede hacerlo desde su casa porque vive en un departamento y le encantaría saber cómo puede hacerlo con el espacio tan reducido que tiene. Bien, perfecto. Bueno, hoy día, como decía, hay como una variedad muy grande de composteras para elegir, y dentro de esa variedad han surgido muchas propuestas de composteras que son bastante herméticas y que se adaptan perfectamente a espacios cerrados, como son los departamentos. Entonces puedes tener quizás hasta en el mismo comedor, mucha gente la tiene a veces en la cocina, en el comedor o en algún lugar, viste que a veces hay habitaciones o de servicio o de donde ponemos el lavarropa. Bueno, se adaptan perfectamente a este estilo de composteras, sobre todo que si es un departamento pequeño, probablemente no sean muchas las personas que llevan ahí, entonces el volumen va perfecto con la cantidad de residuos que van a generar a diario. Así que se puede hacer adentro, no hay ningún problema con eso. No hay cero drama, no hay inconveniente. Buenísimo. Y la otra consulta, José, es esta última que está acá, que nos indica Raquel. ¿Cuál es? Nos preguntan acá cuánto material seco y cuánto material húmedo hay que ir incorporando. Perfecto. Bueno, eso es como un miti-miti o también parte de este proceso de aprendizaje que yo les decía. Se van a ir dando porque lo van a notar o como más seco o como más húmedo, con esto de la humedad que hablábamos de que si tiene mucha agua o lo vemos muy seco. Siempre como que teóricamente en la teoría van a encontrar en muchos manuales y en muchos videos y en muchos blogs que les dicen que armen capas, tipo sanguchito, tipo lasaña, es decir, arman una de secos,
colocan una capa de húmedos, una de secos, una de húmedos, una de secos, una de húmedos. Que eso es como lo correctamente, o sea, lo teórico que sería lo correcto. Pero, ¿qué sucede en el diario de, por ejemplo, si lo hago en mi casa? La realidad es que en mi casa el proceso de compostaje tiene que ser algo súper práctico y cómodo, porque hoy día no tenemos tiempo de sobra, o sea, vivimos a las corridas, tenemos un estilo de vida donde tenemos muchas cosas para hacer y ocuparnos, entonces el compostaje tiene que ser algo práctico. Desde mi experiencia, y esto lo aseguro no solo con la mía, sino con la de las otras personas, la realidad es que van a ir echando a medida que van generando. O sea, lo del día, lo que, por ejemplo, en la cocina coloqué un recipiente donde voy apartando todo lo orgánico. Bueno, al final del día llevo eso a la compostera y lo desecho. Está bueno, sí, siempre tener presente que no solo puedo echar esto fresco, esto como más vegetal, si se quiere, sino que tengo que cada tanto echar algo más seco, como puede ser esto que les decía, los cartoncitos de los rollos de servilleta, de papel, de los maples de huevo. Entonces, ir viendo como un equilibrio, ir midiéndolo, ir mirando, decir, bueno, a ver cómo va esto. Veo mitad y mitad, veo que está como húmedo, pero no está mojado, está bastante bien, y más o menos ir en esa línea. Perfecto. Y la última pregunta es que si tiene que estar siempre tapado. Bien, esa está buenísima esa pregunta, porque eso es también un mundo. Resulta que el compostaje, ¿qué sucede? Cuando se va descomponiendo sobre todo lo que tiene lo más húmedo, lo que hablábamos que tenía más nitrógeno, empieza a largar como un gas de descomposición que atrae mucho a las mosquitas. Este es como un temón, porque las mosquitas son como una de las consultas más comunes y bueno, ¿y atrae bichos? ¿Y qué bicho atrae? ¿Y me va a atraer mosquitas? Sí, la realidad es que sí atrae, pero también podemos controlar eso. ¿Cómo? Si yo tengo un compost tapado, que lo puedo tener siempre tapado, no hay problema. No tengo problema con mosquita porque directamente no van a entrar. Ahora, si tengo un compost destapado o a veces destapado y no quiero esas mosquitas, tengo que tener muy presente que voy a tener que siempre ponerle arriba una capa de secos. Que puede ser, por ejemplo, estas hojas que hablamos. Por eso es tan importante tener a veces siempre como una reservita de secos ahí. Y si no, bueno, puede suceder también el caso de que no te moleste tampoco tanto esas mosquitas. En el caso de que están dentro de la casa, sí, es complicado. Y si está siempre tapado, que se puede tener siempre tapado, tengo que tener muy presente que lo voy a tener que oxigenar o sea, en periodos de tiempo más cortos. Es decir, quizás todos los días, quizás una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, va a ir dependiendo de cómo lo voy viendo yo. Lo cual es medio engorroso. A mi gusto personal, esto yo lo digo por experiencia propia, porque me gusta así, a mí me gusta tenerlos destapados, porque el intercambio de oxígeno será muy continuo, no tengo que revolver, yo voy echando al tacho, que le digo, y no sé, en 6 meses, 8 meses, lo doy vuelta y listo, es magia. O sea, tengo esto, que acá quería mostrarles, es la foto, pero bueno, tengo esto, y no hice nada, no lo revolví nunca. Pero porque tengo ese estilo de compostera así. Hay gente que no le gusta, y bueno, la tiene cerrada y la va oxigenando manualmente. Perfecto. Y acá Raquel nos hace una pregunta más, si no se debe llover. Bien, súper importante también. Por eso una de las cosas que decía es que dependía mucho del lugar donde vivimos. En Mendoza no llueve casi nunca, excepto bueno, estos meses de verano, que son los meses típicos de lluvia. En Buenos Aires llueve todos los días, entonces tenemos que tener muy en cuenta el tema de si va a llover y también un poco de la humedad, porque acá en Mendoza llueve, pero a los 5 minutos se seca todo. Entonces no pasa nada quizás si se llueve porque se va a secar solo. Bueno, también tener en cuenta el tema del drenaje del compost, que siempre tenga estos agujeritos en el fondo. Pero en un caso como Buenos Aires, que llueve todos los días y que la humedad está al 1000%, no se debe llover porque lo más probable es que ese agua no se va a secar y va a costar muchísimo oxigenar ese compost. Entonces, ir viendo que el agua no le va a hacer daño siempre y cuando nunca tenga exceso o se vaya secando con los días.
Y en en estos casos que no se va a secar, sí, resguardarlo de la lluvia. Milce, te hacemos una pregunta más que nos ha llegado por privado, que qué se puede hacer Perfecto. con las hormigas rojas que hay en el compost. O sea, le ha afectado a hormigas rojas el compost, si es posible salvarlo o Perfecto, recuperarlo. sí. Sí, eso está re bueno, la pregunta, porque, o sea, las dos preguntas, o sea, como dos preguntas implícitas en eso. Uno, que siempre un compost se puede salvar, siempre. Es muy difícil que no se pueda salvar, pero también pasa que mucha gente se decepciona, se le pudre y dice, o pasa algo raro y dice, no quiero saber más nada con esto. Bueno, quizás está bueno a veces ese compost descartarlo y volver a empezar, pero no quedarse con el amargor de, no salió, listo, no empiezo más. Pero si no, el otro paso, como un pasito más, es decir, bueno, trato de recuperar este compost. Siempre se puede recuperar. Las hormigas rojas son signo de que el compost está súper seco, súper seco. Las hormigas no pueden armar su hormiguero, o no pueden estar en un lugar que tenga tanta agua, o sea, tanta agua como la debería tener un compost. Entonces, agregar húmedos, mojar y revolver. De esa manera las vamos a espantar. Perfecto. Creo que ya con esa, nos acaban de sumar una consulta más de Milce. ¿Un Buenísimo. lombricompuesto es más complicado de mantener? ¿Nos consultan? Bien, bien. Bueno, el lombricompuesto. Yo no hablé de eso porque también es como otro pasito diferente del compost. El lombricompuesto se le llama al compost que se hace con lombrices. O sea, es en realidad ahí tenemos humus de lombriz, que es distinto porque el sustrato que vamos a tener va a ser los residuos que genera la lombriz. ¿Qué pasa? Para poder tener un lombricompuesto yo necesito primero tener compost, porque la lombriz, por más que use la californiana, que bueno, después en mi taller también hablo un poco de la diferencia entre la lombriz común de tierra y la californiana, que es la que se usa para este proceso, aunque resiste mucho mejor las cantidades grandes de nitrógeno, lo fresco tiene mucho nitrógeno y la termina matando. Y también otra cosa importante es que las lombrices tienen un aparato bucal que es succionador chupador. Por lo tanto, si no tienen en descomposición y medio mezclado con mucha agua el alimento, se van a morir de hambre. Entonces, dicho un poco esa introducción sobre el lombricompuesto, la respuesta a la pregunta sería sí, para mí es más fácil, porque en el caso de la lombriz lo procesa mucho más rápido, lo come mucho más rápido, come su peso en el día en orgánicos, entonces está procesando muchísimo alimento y por cada camada de lombriz se reproducen muchas, entonces es más fácil porque baja más rápido. Y son distintas las condiciones, porque la lombriz necesita más humedad y una temperatura específica. Entonces siempre lo único que tenemos que tener en cuenta es que esté bien húmedo. Como que no tenemos que tener tantas otras cosas en cuenta, sino las condiciones más de la lombriz. A mí me parece más fácil y o sea, más rápido el proceso, me gusta más. Pero los dos procesos son completamente válidos y se pueden lograr. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta para aprovechar a Milce. Acá nos pregunta Mariana, ¿en qué momento del compostaje se agregan las lombrices? Perfecto. Bueno, se agrega como en una fase que es como que ya mi primer compost está más bien maduro. Es decir, como que vieron esto que yo les mostré, bueno, yo ya tengo esto negro así, que no puedo identificar. O sea, si yo quisiera identificar residuos, no puedo. O sea, no puedo identificar la cáscara de banana, la cáscara de papa, porque está todo descompuesto. Bueno, ese es un buen momento para agregar las lombrices. Yo también, este ya también es un paso más, una vez que ya empezaste, es que cuando vos agregaste las lombrices y tenías este compost maduro, bueno, como las lombrices ya tienen comida, se rebancan que vos le agregues frescos, súper frescos.
Entonces podés ir haciendo este juego de tener como una parte en la compostera que esté más madura, más compostada, y otra que esté más fresca, y las lombrices no van a sufrir, digamos, van a estar bien. Pero sí, siempre al comienzo, para agregar en primera instancia un núcleo de lombrices, tiene que haber un compost más maduro. Perfecto, Emi. Estoy leyendo los mensajes. Acá pregunta Flor que quisiera saber si es cierto que hay que cuidar la cantidad de residuos ácidos que sumamos al compost, por ejemplo, limones y cebollas. Perfecto, sí. Es re importante cuidar esas cantidades, o sea, esos materiales, pero cuando estamos hablando del lombricompuesto, porque son justamente quienes van a dañar a las lombrices. Cuando hacemos compost no es un problema, digamos. Así que sí, cuando tengamos lombrices, se pueden agregar, pero con la precaución de no agregarlas todos los días o en grandes cantidades. Eso me voy a dar cuenta en cuestión de tamaño de mi compostera. Si no puedo agregar la mitad de la compostera de cáscaras de limones, de cebolla, de naranjas, porque las voy a matar. Entonces, bueno, pero puedo ir agregando capaz con los días, de a poco, digamos. Perfecto, buenísimo. Acá contesté por el chat, pero aprovecho para comentarles a todos, la capacitación está siendo grabada, así que la vamos a subir al canal de YouTube de la municipalidad. Luego vamos a publicar una nota con los resultados, contando cómo nos fue con la capacitación, y ahí quedaría el link para que lo puedan ver. Para que todos los que no pudieron sumarse por estar en horarios laborables o no poder, van a tener acceso a esta charla. Buenísimo. Cualquier consulta, de todos modos, que tengan, acá las personas que están presentes o las que quieran alguna vez meterse, me pueden contactar a través del Instagram. Yo la verdad es que nunca tengo problema en responder, incluso hasta con fotos. Muchas veces el asesoramiento personalizado que hago, lo hago a través de WhatsApp, o sea, me van mandando las fotos y vamos viendo, digamos, qué podemos hacer, si surgió algún problema o si están comenzando. Así que con toda confianza me pueden escribir por ahí. Incluso, Milza, acá consultan si los talleres que das los brindas por Instagram o alguna otra plataforma. Bien, buenísimo. Bueno, los talleres los empezamos a hacer a partir del año pasado, que bueno, se dio esta explosión de la virtualidad y de que nadie podía salir de su casa, y está buenísimo porque le podíamos dar un poquito más de espacio a esto. Así que empezaron a través de Meet, o sea, virtuales, gratuitos. Los hago generalmente los sábados. Quizás en estos días voy a estar largando una nueva fecha para abril de un nuevo taller. Así que bueno, para que vayan estando atentos y también compartan para los que quieran empezar. Está bueno porque hablamos específicamente de cómo empezar un compost en casa. Entonces, solo nos concentramos en eso y en cómo empezar ya mismo, cómo elegir mi compostera. Así que bueno, son virtuales y gratuitos. Buenísimo, Milce. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante. Los comentarios de la gente agradeciendo lo demuestran también. Los invitamos a todos también a seguir el Instagram de Milce, que seguramente ahí se van a enterar de más encuentros, capacitaciones, información valiosa. Así que muchísimas gracias también a todos por participar y especialmente a Milce por toda la información que nos ha brindado. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, así que nos despedimos y seguramente quedaremos en contacto con nuevas capacitaciones. Bueno, muchas gracias. Chao a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.